Qué alegría participar en la iglesia online y estar conectados en familia con los queridos hermanos y amigos de la Asociación Bonaerense. Quiero empezar expresando mi gratitud al pastor Adrián Bentancor por la invitación y la oportunidad de volver a la ABO, aunque sea por los medios virtuales. Mi deseo es que el mensaje de hoy sea una bendición para todos los que nos acompañan. Ese es un momento en que necesitamos aún más de la palabra de Dios, porque estamos viviendo en tiempos de crisis. La pandemia COVID-19 ya se considera una de las peores de la historia. Por causa de la globalización de la economía, el aislamiento ha causado un desequilibrio mundial sin precedentes. Tasas de desempleo nunca antes vistas. Decretos que prohíben la circulación y la aglomeración de personas. Incluso las iglesias, que deberían ser lugares de refugio para quienes buscan esperanza, se han convertido en una amenaza de contaminación y están cerradas, ya sea por decretos o por falta de público. Las profecías vuelven a estar de moda y el interés en el fin del mundo está más alto que nunca. Tiempos de crisis. Esta crisis está exponiendo la falsedad de la religión de algunos, la flaqueza del carácter de otros y la falencia moral de la sociedad. Estamos viendo un aumento asustador del número de divorcios, agresiones, abusos. El crimen disminuyó en las calles, pero aumentó en las casas. Las personas tienen más tiempo libre para la familia, pero lamentablemente muchos han perdido ese tiempo en entretenimiento degradante en Internet o en los canales de televisión. Los malos hábitos de los tiempos normales empeoraron en los tiempos de crisis. Las personas están enfermas física y mentalmente. El retrato de la sociedad en crisis es trágico, asustador. Bueno, no quiero desanimarte, pero me parece que el mundo nunca volverá a ser lo que era. Nada será como antes. Guerras, revoluciones y pandemias siempre estuvieron asociadas a las mayores transformaciones que la humanidad ha vivido. Y ahora no va a ser diferente. Entonces, más que posicionarnos en relación a esta crisis, necesitamos definir nuestra posición delante de las crisis que están por venir y que pueden ser aún peores. ¿Y cómo podemos hacerlo? Jesús presentó con mucha claridad el contexto en el cual estamos viviendo hoy y nos mostró lo que tenemos que hacer para sobrevivir a los tiempos de crisis y alcanzar la victoria final. En el Evangelio de San Lucas, Él nos mostró que en tiempos de crisis necesitamos tener más fe, más fuerza y más fidelidad. Vamos a abrir la Biblia en Lucas 21:5 y veamos qué debemos hacer en tiempo de crisis. Pero antes, vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por podermos abrir ahora tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros y nos bendiga. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer del verso 5 hasta el 19. A unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, pero no vayáis en pos de ellos. Cuando oigáis de guerras y de revueltas, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces añadió, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano, os perseguirán, os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Pero esto será ocasión para dar testimonio. Proponeos en vuestros corazones no pensar antes como haberéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros.
seréis odiados por todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Te das cuenta? Jesús hace una descripción de los momentos más críticos de la historia, tiempos de crisis. Y dice más, vamos a leer el verso 25 hasta el 28. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Ahora las cosas están se aclarando, ¿no? Jesús conecta los tiempos de crisis con su segunda venida. Quiere que entendamos que las crisis van a ser más intensas y más frecuentes hasta culminar en una crisis final en que las personas van a ser tomadas de terror y temor por lo que va a suceder en el mundo justo antes de su regreso con poder y gran gloria. Y dice más, vamos a leer el 34 hasta el 36. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Vemos que en este capítulo podemos entender lo que Jesús mismo nos dice que debemos hacer para superar los tiempos de crisis, escapar de las tragedias que sucederán en el mundo y estar listos para la victoria final. ¿Y qué es? Bueno, la primera lección que Jesús nos enseña es que en tiempos de crisis necesitamos más fe. Vamos a leer otra vez los versos 9 hasta el 11. 9 a 11. Cuando oigáis de guerras y de revueltas, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces añadió, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. En tiempos de crisis necesitamos más fe, para no quedar alarmados con lo que pasa. La Biblia nos da informaciones preciosas para esos tiempos de crisis en los cuales estamos viviendo. Las cosas están malas y van a empeorar. Pero si tenemos fe en la palabra de Dios, no vamos a alarmar. No vamos a tomar decisiones precipitadas. No vamos a actuar desesperados. Confiaremos que Jesús cumplirá lo que prometió y por difícil que sea la situación, Él nos va a cuidar. No vamos a temer las circunstancias, pero vamos a estar listos para enfrentarlas. Aunque pasen cosas espantosas, como dice el verso 11, estaremos seguros. En tiempos de crisis necesitamos más fe en la palabra de Dios para que no nos quedemos alarmados. También necesitamos más fe para que no suframos decepciones. Lee conmigo, por favor, los versos 16 y 17. Seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros. Seréis odiados por todos por causa de mi nombre. En tiempos de crisis necesitamos más fe para no decepcionarnos con la gente. La crisis nos muestra quién es quién. Las crisis revelan lo mejor de las personas, pero también revelan lo peor. Las crisis nos permiten saber quién es Dios, quiénes somos y quiénes son nuestros verdaderos amigos. En tiempos de crisis, las personas que no confían en Dios se sienten amenazadas y hacen todo lo posible para salvar su piel, aunque para eso tenga que sacar la de los otros. Jesús nos advirtió para que cuando suceda no sea una sorpresa. Desafortunadamente, algunos de nuestros propios hermanos van a ser utilizados para agravar aún más los tiempos de crisis. Los que nos aman hoy nos odiarán mañana.
Pero cuando lo hagan, no estaremos decepcionados, aunque sea triste, no será frustrante, porque hemos aprendido a poner nuestra fe en Jesús y no en las personas. En tiempo de crisis necesitamos más fe en el Señor para no decepcionarnos con las personas. Además de la necesidad de tener más fe, para que no nos quedemos alarmados y para que no suframos decepciones, necesitamos tener más fe para no desistir. Vamos a leer los versos 18 y 19. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Por desafiantes que sean las crisis, tenemos la maravillosa promesa de que Jesús estará con nosotros todos los días. Él es el Emmanuel, Dios con nosotros. La gente puede traicionarnos, condenarnos, incluso quitarnos la vida, pero no nos quitarán nuestra salvación. Él es nuestro pastor. Nadie puede arrebatarnos de su mano. Las circunstancias finales de la historia de este mundo serán aún peores que las que enfrentamos durante esta pandemia. Nuestra fe será probada hasta el límite, pero Jesús va a cuidar hasta de los cabellos de nuestra cabeza. Por lo tanto, necesitamos fe para no rendirnos, para perseverar hasta el fin y ser salvos. Además de necesitar más fe, en tiempos de crisis necesitamos más fuerza. Lee conmigo, por favor, el verso 8. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, pero no vayáis en pos de ellos. En primer lugar, necesitamos más fuerza para no ser engañados. Si no tenemos fuerza, si nos guiamos por las apariencias, si tomamos decisiones por las emociones, si no conocemos bien los eventos finales de la historia, seremos engañados. Los tiempos de crisis exigen personas fuertes, fuertes en la palabra, fuertes en carácter y fuertes en convicciones. Los especuladores salen a cazar en tiempo de crisis. Los lobos con piel de oveja buscan a sus víctimas entre los más débiles. Los que no se alimentan de la palabra, aquellos que no están basados en eso dice el Señor, pero que están encantados con lo que dice algún predicador. Interpretaciones proféticas sensacionalistas que promueven la emoción y resultarán en frustración. Las personas sostienen la Biblia en sus manos, pero hablan de la interpretación privada de sus corazones. Especulaciones sobre el último papa, predicciones futuristas sin ninguna base histórico-profética y que no están de acuerdo con el entendimiento bíblico que la Iglesia ha defendido a lo largo de su historia. En tiempos de crisis debemos tener más fuerza para no ser engañados. Además de eso, Jesús dijo que necesitamos tener más fuerza para no quedarnos cargados. Lee conmigo, por favor, el verso 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Jesús advirtió a sus oyentes que se cuidaran para que sus corazones no se carguen por las consecuencias de tres cosas: glotonería, embriaguez y las preocupaciones de esta vida. La palabra glotonería en el original está asociada con la depravación sexual. Podemos entender que Jesús se refirió a la inmoralidad sexual en todas sus formas. Los tiempos de crisis son tiempos en que descuidamos de las entradas del alma, tiempos en que bajamos la guardia y nos exponemos a situaciones en las que las pasiones de la carne hablan más fuerte que la voz del Espíritu. Fuerza. La palabra embriaguez generalmente se asocia con la intoxicación por alcohol. En el Nuevo Testamento, además de ese pasaje, aparece en 2 lugares y siempre está asociada con la gula y la disolución. Como los discípulos no estarían allí bebiendo, podemos entender que Jesús se refirió acá a la intemperancia. Los tiempos de crisis son tiempos de intemperancia. Deje que los memes sobre el aumento de peso y los asaltantes nocturnos de refrigerador lo digan. Fuerza. Preocupaciones de esta vida, además de la inmoralidad y la intemperancia, el materialismo también puede abrumar nuestros corazones. En
en el caso de los cristianos, el materialismo resulta en infidelidad. Los tiempos de crisis revelan nuestras prioridades. Los tiempos de crisis revelan lo que de hecho es esencial para nosotros. Los tiempos de crisis revelan dónde está nuestro corazón. Al final, Jesús mismo dijo que donde está nuestro corazón, también está nuestro tesoro, o lo que es más importante para nosotros. Tu actitud hacia estos 3 puntos durante la crisis dependerá de tu relación con Dios. Si tienes una conexión viva con Él, en lugar de perderte en la inmoralidad, la intemperancia o la infidelidad, tendrás fuerza para desarrollar la pureza, la temperancia y la fidelidad. Harás lo correcto cuando todos encuentren excusa para hacer lo que está mal. Obedecerás a los mandamientos cuando todos encuentren excusas para desobedecerlos. Serás fiel en los diezmos cuando todos usen sus necesidades personales y familiares como excusa para la infidelidad. Recuerde que no es la crisis la que define el tamaño de tu fidelidad, es tu fidelidad que define el tamaño de la crisis. En tiempos de crisis necesitamos más fuerza para no perdernos en la inmoralidad, la intemperancia y la infidelidad, y también para que no nos sorprendamos, como dice el final del verso 34 y el verso 35. Vamos a leer aquí. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. El principal problema que ocurre cuando nuestros corazones están corroídos por la inmoralidad, la intemperancia y la infidelidad es que no nos damos cuenta de los tiempos de crisis en los que vivimos. Nuestra preocupación será, ¿cuándo terminará esta crisis para que mi equipo de fútbol comience a jugar de nuevo? Para hacer un asado con los muchachos, para poder abrir la tienda, para poder viajar. Así vamos a vivir como la gente de los días de Noé, Sodoma y Gomorra. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta que vino el diluvio y los destruyó a todos, hasta que llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Si estás ansioso que pase la crisis para hacer lo que solías hacer antes, puede ser que seas sorprendido. Puede ser que seas cristiano, pero vivas sin preocupaciones, como si no supieras lo que está sucediendo. Cuidado, esta crisis necesita hacerte reevaluar tu vida, tus prioridades, tu postura, tus planes. Dios está permitiendo que estos tiempos de crisis nos preparen para la gran crisis final en la historia de este mundo. Así que necesitamos hacer que esta crisis sea una oportunidad para buscar más fuerza para que no nos sorprendamos. Además de necesitar más fe y más fuerza, en tiempos de crisis necesitamos tener más fidelidad. Vamos a leer los versos 12 a 15. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, os perseguirán, os entregarán a las sinagogas y las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Pero esto será ocasión para dar testimonio. Proponeos en vuestros corazones no pensar antes como habréis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. La primera razón por que necesitamos más fidelidad es para cumplir la misión. Los tiempos de crisis son tiempos de oportunidad para predicar, incluso si enfrentamos persecución. Debemos cumplir la misión. Por lo tanto, debemos aprovechar los tiempos de aislamiento y cuarentena para una mayor fidelidad a Dios, para buscar la plenitud del Espíritu, como lo hicieron los discípulos. Los mayores avivamientos en la historia del cristianismo tuvieron lugar en tiempos de crisis, en las peores crisis. Este es el momento de buscar otro avivamiento, el último, que nos preparará para cumplir la misión con poder, para recibir palabra y sabiduría. En tiempos de crisis necesitamos más fidelidad para cumplir la misión. También necesitamos más fidelidad para enfrentar los problemas con esperanza. Veo lo que dicen los versos 25 a 28. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra.
porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en la nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Te das cuenta? Mientras que algunas personas enfrentan los tiempos de crisis con desesperación, los que tienen fidelidad los enfrentan con esperanza. No es que seamos insensibles al sufrimiento de las personas, es que sabemos que solo el regreso de Jesús pondrá un punto final a esa historia de sufrimiento. En tiempos de crisis necesitamos más fidelidad para dejar de mirar las circunstancias que nos rodean y levantar la cabeza y contemplar por la fe nuestra redención que se acerca. Estos tiempos de crisis pueden incluso deshacer algunos de nuestros planes, pueden retrasar algunos de nuestros sueños, pero si tenemos más fidelidad, por muy difíciles que sean las crisis, mantendremos nuestra esperanza. Además de darnos poder para cumplir la misión y esperanza para enfrentar los problemas, la fidelidad nos ayudará a resistir hasta el final. Veamos lo que dice el verso 36. Velad pues orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. En tiempos de crisis necesitamos más fidelidad. Necesitamos inclinarnos hoy ante Dios para estar en pie delante del Hijo del Hombre cuando Él venga. Nuestra fidelidad hoy dará como resultado nuestra victoria mañana. Debemos invertir en nuestra vida espiritual ahora, porque mañana puede ser demasiado tarde. Jesús dijo que todas estas cosas que Él describió en el capítulo 21 deben suceder. Entonces, no debemos orar para que Él nos libere de los tiempos de crisis, sino debemos orar para que Él nos ayude a tener más fidelidad. Debemos velar en todo momento, manteniendo una conexión viva con el cielo. No podemos permitir que la crisis nos aleje de Dios, pero debemos aprovechar la crisis para acercarnos a Él. Esta es nuestra única oportunidad, amigos. Todas estas cosas van a suceder. Y si no tenemos más fidelidad, no vamos a resistir. Vamos a quedar en el camino. Si no tenemos más fidelidad, no podremos renunciar a nosotros mismos. No podremos sacrificar nuestra voluntad. Sobre la necesidad de fidelidad para la victoria final, vea lo que dice Elena de White. No hay otro método por medio del cual se puede salvar ninguno de nosotros fuera del ideado por el Redentor. Por medio de su vida terrenal, nos ha dado ilustraciones prácticas de abnegación y sacrificio, con la idea de mostrarnos lo que quiere que seamos. Porque he descendido del cielo, dice Cristo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No podemos ser cristianos mientras vivimos para complacernos. Si seguimos al Maestro, debemos entrar por la puerta estrecha de la abnegación. Para muchos de los que profesan piedad, esta puerta de la abnegación es demasiado estrecha. Quieren una cena más fácil y están tratando de ascender por otro camino. No quieren seguir las huellas de nuestro Redentor. En tiempos de crisis, necesitamos más fidelidad para tener poder para cumplir la misión, enfrentar los problemas con esperanza y tener perseverancia para resistir hasta el final. Estamos viviendo en tiempos de crisis y en tiempos de crisis necesitamos más fe, más fuerza y más fidelidad. Yo no sé si necesitas más fe, más fuerza o más fidelidad o los tres. Lo que sí sé es que estamos en tiempos de crisis. ¿Qué quieres pedirle al Señor hoy? ¿Fe para no asustarse por la crisis? ¿Para no decepcionarse con la gente? ¿Para no rendirse? ¿Quieres pedirle que te ayude a tener fuerza para luchar contra la inmoralidad, la intemperancia o la infidelidad? ¿Quieres pedirle que te ayude a tener más fidelidad para cumplir la misión con poder, enfrentar los problemas con esperanza y perseverar hasta el final? Si estás lejos de Dios, la crisis se vuelve aún mayor. Entonces, si aún no le has entregado tu vida a Jesús, antes de pedir más fe, más fuerza y más fidelidad, hoy debes entregar tu vida.
Si te alejaste de Jesús y de la iglesia, hoy debes regresar. No importa cuál sea tu situación. Lo que importa es que, como hemos visto, esa es la voluntad del Señor para nosotros. Y Él mismo dijo que si oramos de acuerdo con su voluntad, Él nos responderá. Los perezosos son simpáticos animales tropicales de pequeño porte que viven en las selvas húmedas de Centro y Sudamérica. Son de desplazamiento lento y caminar cansino. Se alimentan básicamente de hojas, las que los proporcionan pocas energías y tienen una digestión muy lenta de hasta un mes de duración. Duermen unas 18 horas diarias. Sobre su pelo crecen algas verdosas, las que les ayudan a esconderse. Se puede decir que los perezosos viven en cámara lenta. Elena de White nos dice que las calamidades en la tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Ya no es tiempo de vivir en cámara lenta. No podemos ser perezosos espirituales. Jesús corrió del cielo a la tierra por nosotros, para que nosotros corramos de la tierra al cielo. Si quieres tener más fe, más fuerza y más fidelidad hoy, levántate y vamos a orar a Dios para que Él desarrolle nuestra fe, aumente nuestra fuerza y profundice nuestra fidelidad. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra e por escuchar tu voz. Está claro para nosotros que necesitamos más fe, más fuerza y más fidelidad. Esta no es una obra que podemos hacer, pero tu Espíritu puede. Así, Señor, rogamos que nos dé tu Espíritu para que Él nos aumente la fe, la fuerza y la fidelidad. Entregamos a todos nuestros queridos hermanos de la Asociación Bonaerense en tus manos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.